Bueno, seguimos conversando sobre los hechos de violencia en la macrozona sur del país y las acciones del gobierno luego de esta reunión que sostuvo la ministra Siches con la policía, carabineros e investigaciones, descartando nuevamente decretar estado de excepción. Vamos a tomar contacto con el ex coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquizar. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en CNN Chile. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Precisamente me encuentro muy preocupado con lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Estuve el día de ayer y antes de ayer en la Araucanía y las sensaciones de desazón, impotencia, miedo, inseguridad. Y vemos como día a día el gobierno comete uno y otro error y lamentablemente lo que prima en la macrozona sur hoy día es la impunidad y los graves hechos de violencia como los vistos el día de ayer. Pablo, ¿cómo podemos dimensionar el ataque último que se vivió el día de ayer cuando resultaron más de 35 máquinas destruidas en comparación a lo que hubo durante el ex gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde usted era el delegado de la macrozona? ¿Podemos calibrar de alguna manera lo que ocurrió ayer comparando con lo anterior? Por supuesto, y se lo ejemplifico en al menos 4 aspectos. El día de ayer ocurrió el atentado en relación a camiones y vehículos más grandes que ha habido desde el primer atentado por la coordinadora Arauco Mayeco el año 97 en Lumaco. Es decir, es un hecho muy relevante desde esa perspectiva, pero muy relevante también porque quien se adjudica el ataque y el atentado incendiario propiamente tal es la resistencia mapuche Lapquenche. Y la resistencia mapuche Lapquenche, ¿por qué está realizando este ataque en específico y una serie de ataques también adicionales que ha materializado? Básicamente porque fue en el gobierno del presidente Piñera y gracias a la acción y a las querellas interpuestas en conjunto con el Ministerio Público que logramos la detención y la privación de libertad y la condena de 8 personas que forman parte de la resistencia mapuche Lapquenche, orgánica radicalizada y terrorista que opera en la zona y que permitió que estuvieran presos y condenados. Y es precisamente estas orgánicas radicalizadas y terroristas lo que están pidiendo es que se libere a esas 8 personas a través de ultimátum, a través de dejar de querellarse, a través de denominaciones como presos políticos. Y desde esa perspectiva, evidentemente hay una comparación. Y la comparación dice relación en que efectivamente, durante el gobierno del presidente Piñera, se persiguió penalmente y se lograron objetivos concretos de detención de integrantes de orgánicas radicalizadas y terroristas, a diferencia de lo que vemos hoy día, donde no vemos querellas, donde vemos impunidad y donde vemos el ataque incendiario más grande a vehículos y camiones desde el año 97. Exactamente, el ataque incendiario más grande. Querellas se van a presentar, lo que se ha reiterado es que no se va a presentar o no se va a establecer otro estado de emergencia. Pablo, usted dice que lograron detener a estas personas, pero también, ¿cómo podemos entender que grupos radicales como ellos hayan podido crecer a un nivel de tener el armamento de guerra con el que ayer atacaron a esta empresa donde los mismos trabajadores decían que tenían armamento pesado? ¿Cómo durante el último tiempo, y no lo quiero focalizar en un solo gobierno, porque esto viene ya desde hace mucho, pero cómo han crecido y por qué finalmente tenemos lo que estamos enfrentando ahora? ¿Qué ha pasado en la zona sur? Usted ya tiene la perspectiva de haber dejado con ya 1 mes y medio, 2 meses el cargo para poder mirarlo con cierta distancia. Mire, acá hay una cosa muy importante, y lo dije desde el primer minuto cuando llegué a la macrozona sur a vivir precisamente en la región de la Araucanía, y es que acá se necesita que no se legitime la violencia como método de acción política, que al terrorismo se le diga terrorismo, al crimen organizado se le diga crimen organizado y al narcotráfico se le diga narcotráfico. Y ya, no me parece, sí, sin duda. Pero a ustedes no les fue mejor con eso. ¿Por qué crecieron tanto estos grupos? A ver, acá hay una cosa muy importante, y es que en esto está
metido, no solo desde el punto de vista de la violencia política, sino que está el narcotráfico, está el crimen organizado, el robo de madera, el tráfico de armas, tráfico de municiones, y es en esa lógica en donde lo primero que se necesita es un acuerdo común frente a lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Hoy día el gobierno lo que plantea en la macrozona sur es que existe un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche y que por eso ocurren todos estos hechos de violencia. Pero la verdad es que yo le pido al gobierno que deje de criminalizar al pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche no tiene nada que ver con el terrorismo, con el narcotráfico, con el crimen organizado, que no distingue origen étnico ni color político. Y acá lo que se necesita es que efectivamente se persigan penalmente estas orgánicas, se detengan y se condenen como en derecho corresponde. Hoy día, precisamente, frente al atentado de los 33 Ya, pero no me ha contestado por qué aumentaron estos grupos, por qué se radicalizaron y por qué tienen este poder de armamento. Está directamente relacionado, Hoy día, ¿sabe quién solicitan respecto a quién solicitan la libertad? Precisamente se solicita la libertad de Yerko Maril Mariñán. Yerko Maril Mariñán es un integrante de la resistencia mapuche Lauquenche que el 31 de enero de este año asesinó a don Edgardo Huenteo, es decir, a un mapuche. Y a esas ocho personas que están precisamente condenadas por el asesinato de otro mapuche, de Oro Reymán. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es que se termine con esta relativización de la violencia y se deje de criminalizar al pueblo mapuche teniendo una visión común. Y eso se traduce en herramientas concretas, como por ejemplo los 8 proyectos de ley que nosotros impulsamos en el Congreso Nacional a través de las mayores facultades, no solo para las policías, sino también para el sistema de inteligencia. Solo como un ejemplo, el sistema de inteligencia del Estado, ¿qué duda cabe que requiere una mejora y un perfeccionamiento para efecto de tener mayor eficacia en la macrozona sur? El subsecretario decía que la ley vigente data de 1874, que con eso es imposible perseguir a nadie. No, la ley de inteligencia no data de 1874, el subsecretario está equivocado en ese sentido. La ley de inteligencia es una ley que se hizo precisamente durante los gobiernos de la concertación, pero requiere una modernización. Y nosotros como gobierno presentamos un proyecto de ley para modernizarlo el 13 de noviembre del año 2018. Lleva más de 1.261 días tramitándose y lamentablemente el gobierno no le ha puesto la urgencia necesaria para efecto de poder sacar de una vez por todas y mejorar el sistema de inteligencia del país. ¿Debiera poder perseguirse al igual que se persigue el narcotráfico, que tengan las mismas herramientas en esa zona? Claro, eso dice relación con otras facultades, que son las facultades que dicen relación con agentes encubiertos y con técnicas especiales de persecución. Y precisamente nosotros, en el marco, en el contexto de la agenda legislativa de la macrozona sur, impulsamos proyectos de ley antiterrorista, proyectos de ley contra el narcotráfico y el crimen organizado, y esos proyectos de ley que no están presentes, y lo único que tiene que hacer el gobierno es ponerle urgencia, no tiene que crear otra redacción ni citar una comisión de expertos, sino que ponerle urgencia. Bueno, esos mínimos gestos no lo ha hecho el gobierno. ¿Y a qué le pone urgencia? Le pone urgencia al proyecto de ley que indulta a los delincuentes del estallido social. Por lo tanto, la incoherencia precisamente del gobierno es lo que ha tenido como consecuencia los graves hechos de violencia que estamos viendo hoy día en la macrozona sur. Pablo, nuevamente quiero volver sobre el tema de a qué atribuye usted el crecimiento de estos grupos y la radicalización de estos grupos, donde se habla que hay grupos paramilitares en la zona. ¿Cómo fueron creciendo cuando, claro, el último gobierno no fue un gobierno que tuviera miedo en llamar violencia a la violencia? Sí, los grupos van creciendo efectivamente porque se van provocando complejidades desde la perspectiva de la realidad de lo que se está viviendo, y desde esas complejidades se necesitan herramientas nuevas que vayan haciendo frente a lo que está ocurriendo. Si el año 97 el problema era con chuecas y con piedras, el año 2022 el problema es con fusiles de guerra. Y por lo tanto, frente a esa realidad se requiere evidentemente medidas excepcionales. Por eso que no basta solo con la Policía de Investigaciones o con Carabineros de Chile en la macrozona sur, porque la realidad que se está enfrentando es una realidad de fusiles de guerra, con otro tipo de armamento y con otro tipo de preparación, y frente a eso, evidentemente se requiere otro nivel de herramienta del Estado. ¿Por dónde entra ese armamento, Pablo?
Ese armamento, mire, hace unos días vimos precisamente cómo se habían incautado una cantidad importante de fusiles de guerra y de municiones en Argentina, en la ciudad de Mendoza, que según lo que se informó precisamente por los medios argentinos, iba directamente relacionado y dirigido a la macrozona sur. Por lo tanto, vemos cómo desde distintos ámbitos se puede ingresar armamento de alto calibre, y ese armamento de alto calibre ser utilizado no solo contra vehículos, camiones o las empresas forestales o empresas agrícolas, sino contra personas. Hoy día, en este minuto, mientras la ministra decía que había una percepción subjetiva de inseguridad, sin conocer nada de lo que está ocurriendo en la macrozona sur, precisamente hay un trabajador, un conductor, que está a riesgo de vida, en riesgo su vida por fusiles de guerra, y quien se adjudicó eso fue una orgánica que es la Resistencia Mapuche Mayeco. ¿Usted cree ¿Falta que control de fronteras, Pablo, para poder, digamos, tratar de tener una mayor atención sobre, bueno, tenemos 4.000 kilómetros de frontera, también tenemos frontera marítima, me imagino que es muy difícil, pero por alguna parte tendrán que estar entrando ese tipo de armas, y me imagino que la gente en la zona también conoce? Mira, acá son dos ámbitos los que se necesitan. Uno, la presencia del Estado. Y la presencia del Estado con todas sus atribuciones, ya sea desde el punto de vista constitucional, legal, pero también operativo para efectos de poder ejercer su control territorial sobre lo que está pasando, y que no sean las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en una zona las que ejerzan su control territorial. Y evidentemente, desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, esto tiene mucha conexión también con Argentina. Estamos perdiendo la comunicación ahí. Que a don Facundo, ¿se escucha? Ahí sí. ¿Sí? Hace un tiempo la Corte de Apelaciones de Temuco dejó en libertad a Facundo Yones Guala. ¿Quién es Facundo Yones Guala? Una persona que es argentina, que había sido condenado por los tribunales chilenos por un grave atentado incendiario en una familia mapuche en Río Bueno, en la región de Los Ríos, que es líder de la resistencia ancestral mapuche en Argentina, y que provoca una serie de hechos terroristas y también de violencia en Argentina, y donde existe, por supuesto, máxima preocupación en Argentina, y por lo tanto, en ese minuto también el subsecretario, por ejemplo, del Interior, Juan Francisco Gali, viajó a Argentina para tener reuniones precisamente con el gobierno para efectos de poder establecer coordinaciones conjuntas, y eso es precisamente lo que se hizo a nivel de controles fronterizos con Argentina, y por lo tanto es una realidad que no solo desde el punto de vista nacional, sino que es una realidad que también permea el ámbito del sur de la región de Argentina, y por lo tanto lo que se requiere es una mirada común frente al enemigo común. El enemigo común no es el pueblo mapuche, basta criminalizarlo. Quien es el enemigo es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y que no distingue en sus víctimas origen étnico ni color político, y respecto a eso debe materializarse todas las herramientas del Estado, sin exclusión, porque quienes están viviendo las consecuencias de la inacción y la contradicción completa del gobierno son las familias mapuches y no mapuches más vulnerables que viven en Quirico, en Tirúa, en Cañete, en Contulmo, en Lumaco, en Ercilla. Yo le pido a la ministra Siches que salga del Palacio de la Moneda. La última vez que fue la ministra, la única vez que ha ido la ministra Siches a la macrozona sur fue a la región de la Araucanía, y resulta que se tuvo que ir porque sufrió un atentado y sin siquiera ella querellarse por ese atentado. Pero que salga y que vaya y se quede. No haga turismo de seguridad, sino que se no, quede. Pablo, pero finalmente nos interesa hablar con usted, pero usted viene de un gobierno que no tuvo ningún éxito tampoco, por lo tanto, con esa perspectiva me imagino que usted hace la crítica, pero también con la distancia de poder mirarlo sin tener el cargo encima, pero esto es un problema que no lo ha resuelto nadie. Matilde, ¿qué es lo que es un éxito? Yo creo que por lo menos no tener este tipo de grupos que han crecido como lo estamos viendo hasta ahora, y que hubo Comando Jungla, hubo muchísimas, digamos, despliegues, cámaras que no funcionaron. O sea, hubo muchas acciones que no dieron resultado, porque parece que el problema tiene un nivel de complejidad que ha excedido a todos los gobiernos.
Evidentemente que un nivel de complejidad, yo siempre he dicho, es el problema más complejo que tiene el país, sin lugar a dudas, y la crisis de seguridad más compleja que tiene el país y que hace que hoy día el gobierno también tenga por obligación que tenerlo como prioridad absoluta. Pero esto no es un problema de éxito o fracaso, si esto es un tema de cómo nosotros avanzamos sustantivamente por una mayor coherencia, con una mayor coherencia no solo desde el punto de vista operativo, sino también político, y también cómo le damos una mirada común frente al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Y en eso el gobierno del presidente Piñera logró mostrar con hechos objetivos cómo en el sur de Chile no había un problema entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, sino lo que había era terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Mire, Matilde, durante los 4 años se incautaron 29.600 Sí, pero también creció como en ningún otro gobierno dentro de los últimos 4 años el problema en la macrozona sur, y pese a los esfuerzos que hizo el ministro Moreno, eso tampoco lamentablemente dio resultado. Por lo tanto, a eso es lo que lo quiero llamar también, a tener un reconocimiento de que no es fácil la tarea. Matilde, nadie dijo que era fácil la tarea. Lo que yo estoy diciendo es que hay una realidad. Hay dos razones por las cuales pueden subir los hechos de violencia. Los hechos de violencia pueden subir porque no se hace nada, que es lo que está ocurriendo en este gobierno. Un 169% más de hechos de violencia desde que se retiró el estado de emergencia en la macrozona sur. O se pueden subir y aumentar los hechos de violencia por la mayor acción del Estado, porque acá estamos hablando frente a delincuentes terroristas y narcotraficantes y crimen organizado. Sí. Cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe, pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado, terrorista y también narcotraficante, este reacciona. Por eso es que vemos que el atentado de ayer no es porque el Estado no haya hecho nada, no. El gobierno del presidente Piñera lo que hizo fue precisamente encarcelar a 8 personas que fueron las responsables del asesinato de un comunero mapuche, don Eleodoro Raimán. Y es por eso que se está provocando los hechos de violencia, y por lo tanto, desde el punto de vista de nosotros, solo por darle un dato, los hechos de violencia aumentaron sustantivamente los detenidos aumentaron sustantivamente durante el gobierno del presidente Piñera, un 423% aumentaron. Y por lo tanto, a mayor acción del Estado, también hay una mayor reacción de la orgánica radicalizada y terrorista, y eso, evidentemente, ¿cómo se logró detener? Se logró detener a través del estado de emergencia. El estado de emergencia provocó un punto de inflexión y logró, contrario a lo que dice ayer la ministra Vega, completamente errada, se logró disminuir los hechos de violencia en un 45%, la usurpación en un 73%, los atentados incendiarios en un 8%, más de 70.000 controles y, por cierto, más de 185 detenidos. Por lo tanto, la coherencia del gobierno sí estaba. Ahora, ¿significa eso que se logró resolver el problema? Claramente evidentemente que no. Evidentemente que no. Pablo, muchísimas gracias nuevamente por conversar con nosotros. No son temas fáciles ni de fácil resolución. Esperamos, claro, que esto no sigamos hablando siempre de lo mismo, pero le queremos dar las gracias por el contacto, por cierto, como conocedor también de la zona. Que esté muy bien. Gracias, Matilde, que esté muy bien.